Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a los rincones más oscuros y misteriosos de la historia bíblica. Hoy desenterramos la historia de una reina que se convirtió en el sinónimo de maldad, traición y herejía. Una mujer cuyo nombre resonó a lo largo de los siglos como una advertencia y un recordatorio del poder corruptor del mal. Jezabel, la reina que desafió a Dios y se enfrentó a su profeta, Elías. Pero, ¿quién era realmente Jezabel? ¿Qué la llevó a convertirse en uno de los personajes más vilipendiados de las Escrituras? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su trágico destino? Te invito a quedarte hasta el final de este video para descubrir la oscura verdad detrás de la historia de Jezabel. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este, donde exploramos los misterios y los secretos más ocultos de la historia. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nuestra historia comienza en el antiguo reino de Israel, durante un tiempo en que el pueblo estaba dividido entre la devoción a Dios y la tentación de caer en las prácticas idólatras de sus vecinos. En este contexto, una figura emerge como la personificación del mal y la corrupción. Jezabel, la hija del rey etíope Etbaal, que se casó con el rey Acab de Israel. Este matrimonio no solo unió a dos naciones, sino que también marcó el comienzo de una era de decadencia espiritual para Israel, bajo la influencia de esta reina malvada. Jezabel no era una mujer común. Su nombre, que significa casta o sin cohabitación, parece una cruel ironía cuando se considera su vida y sus acciones. Ella era devota de Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la tormenta, y desde el momento en que puso un pie en Israel, trajo consigo las prácticas de adoración a este dios pagano. No solo se conformó con seguir su propia fe, sino que también corrompió a su esposo, el rey Acab, y al pueblo de Israel, incitándolos a adorar a Baal y a los ídolos en lugar del Dios de Israel. Pero Jezabel no solo se detuvo en la idolatría. Su influencia y ambición la llevaron a cometer actos atroces para consolidar su poder. Una de sus primeras acciones como reina fue ordenar la construcción de templos y altares a Baal en la capital del reino, Samaria. No satisfechos con el simple culto, Jezabel también promovió el sacrificio humano, una práctica abominable que desangraba el alma de Israel y lo alejaba cada vez más de Dios. Uno de los episodios más oscuros en la vida de Jezabel tiene que ver con la matanza de los profetas de Dios. Ella veía a los profetas como una amenaza directa a su poder y al culto a Baal que estaba instaurando. En un intento de eliminar toda resistencia, Jezabel ordenó la persecución y el asesinato de los profetas del Señor. Se estima que bajo su mandato, cientos de hombres de Dios fueron brutalmente asesinados, sus voces silenciadas en un mar de sangre. Sin embargo, había un profeta que se negaba a ser silenciado. Un hombre cuya fe y valentía lo colocaron en un curso de colisión directo con Jezabel. Su nombre era Elías. Elías, uno de los profetas más grandes y poderosos de Israel, fue un hombre conocido por su profunda devoción a Dios y su capacidad para realizar milagros. Desde el principio, Elías se opuso a Jezabel y a las prácticas idólatras que ella estaba imponiendo en Israel. El conflicto entre Jezabel y Elías alcanzó su punto álgido en un evento que pasaría a la historia como uno de los enfrentamientos más dramáticos de la Biblia. En el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo divino. Elías, con su fe inquebrantable en el Dios de Israel, retó a los 450 profetas de Baal a que invocaran a su Dios para que enviara fuego desde el cielo y consumiera un sacrificio. Los profetas de Baal gritaron y se cortaron a sí mismos en un frenesí de adoración, pero no hubo respuesta.
Baal permaneció en silencio. Entonces fue el turno de Elías. Con una oración simple pero poderosa, invocó el nombre del Señor y en un instante un fuego celestial descendió y consumió el sacrificio, el altar y todo a su alrededor. Este milagro dejó claro a todos los presentes quién era el verdadero Dios de Israel. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados por orden de Elías, y por un breve momento parecía que el poder de Jezabel había sido derrotado. Pero Jezabel no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Cuando recibió la noticia de lo que había sucedido en el Monte Carmelo, su furia fue incontenible. En lugar de arrepentirse o retroceder, Jezabel juró venganza contra Elías. Mandó un mensaje al profeta diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Es decir, Jezabel prometió matar a Elías como él había matado a los profetas de Baal. Elías, quien había mostrado una valentía sin igual en el Monte Carmelo, ahora se encontró huyendo por su vida. La amenaza de Jezabel lo sumió en el miedo y la desesperación. Se refugió en el desierto, bajo un enebro, y pidió a Dios que le quitara la vida, tan grande era su angustia. Pero Dios no había terminado con Elías. En lugar de conceder su deseo, Dios lo alimentó, lo fortaleció y lo envió en una nueva misión. Mientras tanto, la influencia de Jezabel seguía extendiéndose y su maldad no conocía límites. Un ejemplo de su crueldad se puede ver en la historia de Nabot y su viña. Nabot era un hombre justo que poseía una viña cercana al palacio del rey Acab. Esta viña era codiciada por Acab, quien ofreció comprarla o intercambiarla por otra. Pero Nabot, fiel a las leyes de Dios y de su pueblo, se negó a vender la herencia de sus padres. Acab, deprimido y frustrado, regresó al palacio y se lamentó ante Jezabel. Para Jezabel, la negativa de Nabot no era un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para demostrar su poder y maldad. Con astucia fría, Jezabel tramó un plan para apoderarse de la viña. Escribió cartas en nombre de Acab, ordenando a los líderes de la ciudad que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia y lo apedrearan hasta la muerte. Su plan fue ejecutado a la perfección y Nabot fue asesinado, dejando su viña en manos de Jezabel y Acab. Pero este acto de crueldad no pasó desapercibido. Dios, a través del profeta Elías, envió un mensaje de juicio a Acab y Jezabel. Elías, una vez más, se presentó ante Acab y le anunció que por haber derramado sangre inocente y haberse apoderado de la viña de Nabot, su familia sería exterminada y los perros lamerían su sangre en el mismo lugar donde fue derramada la de Nabot. Y para Jezabel, el juicio sería aún más terrible. Los perros se comerían su carne junto al muro de Jezreel, y su cuerpo no sería sepultado, sino que quedaría esparcido como estiércol en el campo. A pesar de esta advertencia, Jezabel no mostró signos de arrepentimiento. Continuó en su camino de maldad, y su destino finalmente la alcanzó años después, cuando Jehú, un comandante militar, fue ungido por Dios para ejecutar juicio sobre la casa de Acab. Jehú, con la determinación de cumplir el mandato divino, marchó hacia Jezreel, donde Jezabel se encontraba. Jezabel, al ver acercarse a Jehú, no se dejó llevar por el miedo. En un acto de desafío final, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana del palacio. Cuando Jehú llegó, ella lo recibió con sarcasmo, llamándolo asesino. Pero Jehú no se dejó intimidar. Ordenó a los eunucos que estaban con Jezabel que la arrojaron por la ventana.
Sin dudarlo, la empujaron, y Jezabel cayó al suelo, donde su cuerpo fue pisoteado por los caballos de Jehú. Los perros, tal como lo había profetizado Elías, se comieron su carne, dejando solo su cráneo, sus manos y sus pies. Así fue como Jezabel, la reina malvada que desafió a Dios y a su profeta, encontró su final. No hubo llanto por ella, ni sepultura honorable. Su cuerpo fue esparcido como estiércol, tal como Dios había dicho. Desobediencia y el rechazo al verdadero Dios. Jezabel, en su arrogancia y maldad, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando una persona permite que el poder y la corrupción los dominen por completo. Pero su historia no es solo sobre el juicio y la destrucción. También es un testimonio del poder de Dios para traer justicia, incluso contra aquellos que parecen invencibles. El destino de Jezabel nos recuerda que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, siempre llega el día del juicio. Ella pudo manipular, asesinar y ejercer su poder de manera despiadada, pero al final enfrentó las consecuencias de sus acciones. El juicio de Dios es inevitable y su justicia es perfecta. Este relato también pone de relieve la importancia de la fidelidad y la valentía en la fe. Elías, aunque enfrentó momentos de miedo y duda, se mantuvo fiel a su misión, confiando en que Dios lo respaldaría. Su enfrentamiento con Jezabel no solo fue una batalla entre dos personas, sino un choque entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Además, la historia de Jezabel nos desafía a reflexionar sobre las influencias en nuestras vidas. Jezabel no solo corrompió a su esposo Acab, sino que también llevó a todo un reino a la idolatría y a prácticas abominables. Nos hace preguntarnos, ¿a quién estamos permitiendo que nos influencie? ¿Estamos permitiendo que el mal y la corrupción entren en nuestras vidas o estamos firmes en nuestra fe y principios? Al final, Jezabel se convierte en un ejemplo de lo que sucede cuando una persona se aleja de Dios y se entrega al mal. Su nombre, que alguna vez pudo haber significado casta o sin cohabitación, se ha convertido en un sinónimo de traición, idolatría y maldad. Y su historia es una lección atemporal de que el poder y la riqueza no son nada cuando se usan para fines perversos. La verdadera victoria, como vemos en la historia de Elías, pertenece a aquellos que permanecen fieles a Dios, incluso en los tiempos más oscuros. Así que, cuando reflexionemos sobre la historia de Jezabel, recordemos que no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para nosotros hoy. Nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, a resistir las influencias malignas y a confiar en que al final la justicia de Dios prevalecerá. Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias impactantes y misteriosas como esta, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Y asegúrate de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y nos vemos en el siguiente video, donde desvelaremos más secretos y misterios del pasado. Hasta la próxima.